ha sido un buen mes, pero hoy es el último día de enero. Y lo que usted quería hacer y debería hacer en enero, ya no se puede hacer. Tenemos que aprovechar el tiempo, tenemos que tener un sentido de urgencia al tiempo. Y para hacer la conexión de la transformación, yo quiero enfatizarle 3 puntos que hemos visto y que son claves y que son vitales en el mes. Número 1, quiero enfatizarle que la transformación se produce cuando nosotros tenemos una visión de vida distinta a la que hemos venido teniendo. Es decir, la transformación se da cuando en algún momento llegamos a la cruz y empezamos a ver las cosas de una manera distinta. Y entonces cambiamos el propósito de por qué vivimos. Creamos una imagen a futuro, distinta a la que teníamos, y por supuesto, traemos conductas nuevas que nos ayudan y que se basan en la cruz para alcanzar nuevos objetivos. Es el primer punto. El segundo punto que le quiero enfatizar es que necesitamos empezar a hacer también, a hacer cosas, a proponer, a caminar, a desempeñarnos. Y eso parte de una esperanza de que podemos cambiar nuestro destino. No solo podemos cambiarlo, debemos de cambiarlo. Debemos de proponer a tener un destino distinto al que nos habíamos forjado. Y por último, antes de empezar con el tema de hoy, quiero enfatizar nuevamente que cada vez que usted decida emprender un viaje de transformación, se encontrará con 3 grandes enemigos. Uno es un enemigo interno, el deseo de renunciar. Otro es un enemigo que viene en calidad de prójimo, aquellos que lo desmotivan, que lo desaniman y que influyen negativamente en su paso por obedecer la palabra de Dios. El prójimo, aquel que le trae problemas y conflictos. Y por supuesto, el tercero es un enemigo espiritual que fue enviado para tentarnos, que fue enviado para oponerse a nosotros. Me refiero a un enemigo que ya fue vencido en la cruz, pero que también su boca no se la callaron, sino que él sigue mintiendo, y por medio de esa mentira muchas veces nos subyuga. Si usted quiere internar un poco más en cualquiera de nuestros conceptos, puede ver las prédicas en nuestro canal de YouTube. Durante este mes puede ver las últimas 3 prédicas que hemos dado. Ahí está, sin costo, solo tiene que tener internet. Y hoy avanzamos en este viaje por la Biblia. Entramos en una sección que se llama la sección de Jetro, que comprende del capítulo 18 al capítulo 21, hablando de este viaje. Y hablaremos entonces en función de Moisés de un personaje muy particular. ¿Cuántos de los que están acá presentes, me refiero a los hombres, tienen suegros? Levanten la mano. Salud. Suegros. Dios bendiga a los suegros. Que algún día nos toque ser buenos suegros. Yo ya soy suegro, le cuento. Algún día voy a ser más celoso con eso, pero ese es otro tema. Y vamos a hablar del suegro de Moisés. Éxodo capítulo 18, versículo 1. Todas las versiones que vamos a leer hoy son de la versión Nueva Traducción Viviente. Me ha gustado esta traducción porque es muy fiel al texto y porque es muy contemporánea, es decir, es muy fácil de entender. Jetro, el suegro de Moisés, era sacerdote de Madián.
se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo, los israelitas, y oyó particularmente cómo el Señor los había sacado de Egipto. Personaje simpático Jetro. Primero, era el mayor idólatra hechicero de su tiempo. Cuando usted ve sacerdote de Madián, era de una religión falsa. Una persona con muchas capacidades, pero era un hechicerazo de primero. No era, con respecto del pueblo de Dios, no era una buena influencia. Era un hechicero. Sacerdote de una religión pagana, es decir, se dedicaba a todo lo negativo. Y dice que oyó en un momento en donde no habían teléfonos, en un momento en donde no habían emails, en un momento en donde, créalo usted, cierta parte de la población del mundo ha vivido sin Facebook. En un momento en donde no había ninguna de estas cosas, Moisés se entera. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es tan grande, el poder de Dios es tan grande, que cuando empieza a pasar en un lugar específico, esto se empieza a regar. Y ese es y debería de ser el caso del pueblo de Dios. El pueblo de Dios debería de ser tan poderoso en su accionar, en su caminar, que las personas en sus alrededores dijeran: wow, ¿qué está pasando? Allí hay algo, está ocurriendo algo en ese lugar. Curiosamente, cuando Moisés sale de Madián, donde había vivido con su suegro y sus hijos y su esposa algunos años, salió con su familia, y hay una narrativa muy interesante ahí, pero cuando llega a Egipto, Aarón le convence a Moisés de enviar a su mujercita de regreso a la casa de su suegro, porque se vienen unos conflictos muy interesantes. La cosa no va a estar fácil para Moisés. Moisés tiene que estar con todo su enfoque completo, sin distracción alguna, pensando en lo que se viene. Pero cuando él oye, entonces Jetro, que es un buen suegro, a pesar de ser hechicero, le dice a su hija, mamita linda, y le dice a sus nietos, a un tal Gersón, que quiere decir forastero, y a un tal Eliezer, que quiere decir mi ayuda es Dios. O sea, de alguna manera Moisés había compartido un poco su fe con su suegro. Y Jetro dice: no es bueno que tú estés acá y tu esposo allá, y ya el peligro pasó, así que te voy a llevar con él. Y cuando Jetro llega, y usted lo puede leer, esto está todo en el capítulo 18, yo lo estoy parafraseando para no hacerlo tan extensivo. Él no puede entrar al campamento porque las nubes de gloria se lo impiden, entonces manda a llamar a Moisés. Esa es la razón por la que lo manda a llamar. Y Moisés sale y lo entra al campamento y a la tienda. Y Moisés le dice estas palabras. Vamos a leer Éxodo 18:7. Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó ante él y le dio un beso. ¿Cuántos de ustedes besan a sus suegros? Levanten la mano. Hombres, estoy hablando de hombres. Las mujeres sí, ¿verdad? Porque se ve, hasta falta de educación sería, si no, ¿verdad? Pero Moisés besaba a su suegro. Se caían bien. Luego de preguntarse el uno al otro cómo les iba, entraron en la carpa de Moisés. Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios a favor de Israel. Empieza a dar un testimonio. Le contó todo. Le contó de las plagas, le contó de cuando tiró la vara, le contó de todo. No le omitió detalle alguno, le contó de la partición del mar. Le contó de cómo el ejército de Faraón había perecido en el Mar Rojo. También le habló de las privaciones que habían sufrido a lo largo del camino, es decir, le habló de cuando les faltó agua,
en la primera travesía y le habló del ataque de Amalek. O sea, Moisés era un hombre veraz. Y de cómo el Señor había librado a su pueblo de las dificultades. Lo que Moisés hace es precisamente lo que como iglesia hemos tratado de comunicarte en el mes de enero. Queremos darte la buena noticia de que Dios puede transformar tu vida, de que en la cruz hay un espacio para todas tus circunstancias negativas, a donde Dios te recibe tal cual tú eres, pero también te quiere catapultar hacia otro lugar. Lo que Moisés está haciendo es que está evangelizando al pagano de su suegro porque le tiene cariño. Seguramente en la mesa, después de un cafecito, han estado hablando algunas veces anteriormente, pero esta vez Moisés tiene la experiencia de una vivencia bajo la manga. Y entonces, ya cambié de diapositiva sin querer. Moisés le está hablando de las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Hay buenas nuevas para tu vida esta mañana. Hay buenas nuevas para tu vida. Hay buenas nuevas para ti. Hay una buena noticia. Y no estoy hablando de las noticias temporales. Estoy hablando del compromiso eterno de un Dios que permitió ser asimismo crucificado en un madero para que Él pudiera llevar tu pena. Estoy hablando de un rescate. Estoy hablando de un Dios que está comprometidísimo contigo. Pablo, ahora sí, dice lo siguiente en Romanos 1:16: no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Las buenas nuevas, es decir, aquellas noticias en las cuales Dios se involucra en tu vida de tal manera que te lleva a una eternidad de gloria, pero lo hace con un presente de victoria. En rima me salió para cualquier prima que ustedes puedan tener. Una eternidad de gloria, pero una vida de victoria. Una vida de victoria. ¿Tienes tú una vida de victoria? ¿Tienes tú una vida de victoria? Estás venciendo en todos los obstáculos, porque esas son las buenas nuevas. Porque eso es parte de las buenas nuevas. Moisés está compartiendo eso con su suegro. Es complicado. Le ha quitado a la niña de sus ojos. Usted sabe que uno hacia los adultos tiene a los más adultos que uno, tiene una desventaja en cuanto al liderazgo. Por ejemplo, a veces yo bromeo con mi mamá y le digo: mamá, estás endemoniada, necesito ministrarte. Estoy hablando en serio. ¿Cuál cree usted que es su respuesta? No se lo voy a decir porque es un maltrato que yo sufro. Lo que estoy tratando de explicar es que uno, con los adultos que tienen alguna influencia sobre la vida de uno, es muy poco la influencia que uno puede portar. Pero Moisés está cambiando los papeles aquí. Está aventurándose a hablarle de que él tiene una fe puesta en Dios y la está poniendo por obra, la está compartiendo, la está hablando. Quiero decirte que si tú así lo deseas, Dios te ha dado el respaldo para compartir tu fe con otros.
quiero decirte que es una expectativa que Dios tiene de ti, quien quiera que seas, aunque no seas un pastor, aunque no seas un líder en la iglesia, aunque estés aquí por primera vez, pero yo quiero que tú sepas que Dios, el Padre de todo, aquel a quien un día vas a regresar, tiene la expectativa de que tú compartas tu fe con las personas que te rodean, de que tú compartas, de que no escondas, de que no seas el agente secreto del cielo en esta tierra. Quiero compartirte que ninguna persona que llega a tu vida por casualidad, aunque llegue por 5 minutos. Pastor amigo contaba que le chocaron por atrás. ¿A cuántos les han chocado alguna vez? Le chocaron por atrás, ¡pum! Y se bajó y vio a un tipo algo preocupado, pero también así con su cara de ¿quién va a pagar por esto? Y él se baja y le dice: lamento que tengamos que encontrarnos en semejante situación, le dice. Pero sabe usted que Dios lo ama. Yo le hubiera agregado a ese dicho: pero usted sigue siendo el responsable de pagarme por mi carro. Y le habló de Dios. Lo que pasa después de esta historia que estoy compartiendo es simple y sencillamente maravilloso. Y hoy el personaje es Jetro, aunque he estado hablando más de Moisés. Jetro, dice el versículo 9, y quiero que me acompañe en leerlo. Se alegró mucho al oír de todo el bien que el Señor había hecho por Israel al rescatarlo de las manos de los egipcios. Y dijo: alabado sea el Señor, exclamó Jetro, pues los rescató de los egipcios y del faraón. No era fácil. Jetro sabía qué implicaciones tenía esto. Así es, rescató a Israel del poder de Egipto. Ahora sé, pero mire esta belleza, ahora sé que el Señor es más grande que todos los demás dioses. Él conocía muchos dioses, pero ahora está conectando en algún espacio de su vida, de su realidad, que Dios es el más grande que todos los demás dioses. Él todavía está diciendo, hay algunos diosesitos ahí medio que las polainas un cachín, pero está admitiendo que el que más puede es el Señor. El nombre del Señor ahí es el nombre inefable de Dios, el que se traduce como Jehová, o Yahvé en las traducciones católicas, o algunos se animan a decir Yahweh. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los demás dioses, pues porque rescató a su pueblo de la opresión de los egipcios. Buena onda. Arrogantes dice ahí, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿cómo sabía él que los egipcios eran arrogantes? O sea, él los conocía. Luego Jetro, el suegro de Moisés, mira lo que hace, el bandido, presentó una ofrenda quemada. ¿Cómo supo? Y sacrificios ante Dios. Ahí es la palabra Elohim. Aarón y todos los ancianos de Israel lo acompañaron a comer lo que fue ofrecido en sacrificio a la presencia de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le dice este versículo a usted? ¿Sabe qué pasó? Jetro se convirtió. Jetro levantó la mano y dijo: yo quiero recibir a Jesucristo. Bueno, en la revelación que él tenía en ese entonces, la ofrenda quemada es lo que se conoce como el holocausto o la ofrenda olá. Eso está en los libros, en el libro de Levíticos, y está muy bien explicado. Es una ofrenda de conversión, es una ofrenda de exclusividad, es una ofrenda de decirle a Dios: yo me convierto al Dios de los cielos. En la revelación que había en ese momento, él
se convierte a Dios. No solo se convierte a Dios, sino que uno de los nombres que la Biblia después le da es el nombre de Reuel. Eso lo puede encontrar usted antes, pero tenga en mente que ya se sabía que él era un converso al Dios de los cielos. A mí esto me pareció simple y sencillamente maravilloso, que él se le conozca como Reuel, no Revuel, sino Reuel, perdón. Eso es simple y sencillamente maravilloso. ¿Y por qué es maravilloso? Porque el mayor idólatra del mundo está ahora siendo conocido como Reuel. Pero a usted eso tal vez no le dice mayor cosa, porque no sabe qué quiere decir Reuel. Reuel quiere decir el amigo de Dios. Entonces él pasa de ser un sacerdote idólatra, un hechicero, a que Dios le diga: ese es mi amigo. Es simple y sencillamente maravilloso. ¿Qué estamos atestiguando o evidenciando esta mañana? Estamos atestiguando una transformación de vida. Estamos viendo una vida como da vuelta como un calcetín para el otro lado. Jesús propone a tu vida una transformación. La transformación es un proceso por medio del cual empiezas a conectar la necesidad de ir a la cruz, de ir al madero, a donde Él dio su vida, a donde Él abrió sus manos, sus brazos de amor para extenderlo al mundo, y a donde Él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo quitó. La transformación es un proceso que cambia las reglas de nuestra vida. La transformación es la opción que Jesús te ofrece de pasar de un punto A a un punto B. Quiero establecer que la transformación no es un evento. Seguramente habrán eventos importantes en la vida, pero la transformación es un proceso. Durante muchos años, Jetro había escuchado a su yerno hablar. Había escuchado acerca de los sueños, había escuchado acerca de las situaciones y de las circunstancias que se habían gestado a lo largo de su vida. Y ahora aquí está Jetro, por fin ha visto lo que está pasando, y él dice: yo no me conformo con ser una persona más. No puedo volver. Después de haber visto esto, no puedo volver a lo que era. No puedo, simple y sencillamente no puedo. Tengo que entender que Dios tiene un mejor camino para mi vida, y de eso se trata la cruz, de entender que Dios tiene un mejor camino para tu vida, de entender que Dios tiene un mejor destino para tu vida, de entender y de conectar que Dios desea que tú te sometas a un proceso de transformación y de renovación de tu vida. Esa es la enseñanza de Jetro. Ese es su ejemplo, y que nosotros lo tenemos evidenciado en la muestra de amor más grande que existe, en una cruz. La invitación esta mañana es a imitar a Jetro, a entender como Jetro lo entendió, a abrir los ojos. Como creyente, hoy en día, no estás en donde Dios quiere que estés todavía. No estoy donde Dios quiere que esté. Somos parte de un proceso cambiante. Hay más. De la cruz sale mucho más de lo que has experimentado hasta el día de hoy. Gloria a Dios por las victorias del pasado. Gloria a Dios si en algún momento conectaste algo y dejaste de hacer. Gloria, bendito sea el nombre de Dios cuando vino la provisión, cuando vino la salud, cuando vino el primer cambio o los cambios de paradigma que han venido. Pero yo estoy aquí para decirte que la transformación sigue siendo un proceso necesario en tu vida.
que todavía hay un trecho por recorrer, que no lo hemos logrado, que no lo hemos alcanzado, y que es precisamente un proceso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después? ¿Por qué me atrevo a decir que es un proceso? Por lo que leo después. Jetro se convirtió al Señor, de tal manera que después de haberse convertido, un día él sale a ver cómo está la cosa, y ahí está Moisés, y ve que de la tienda de Moisés hay una cola, y sale una cola, y él está todo el día, desde la mañana hasta el anochecer, aconsejando gente y diciendo y esto. Y cuando él observa, él de pronto le dice a Moisés, lo agarra: vení, mijo, usted sabe la experiencia, usted sabe, todos tenemos algo que agregar, un valor que agregar a los demás. Pero Jetro viene y le dice a su yerno: mira, papadito, fíjate que no está bueno lo que estás haciendo, vas a sucumbir, vas a caer y no te va a ir bien. Y le da un consejo, uno de los mejores consejos en el liderazgo, como lo es el delegar con autoridad las responsabilidades. Eso está ahí en el capítulo 18 y no es el tema de hoy. Pero lo que sucede después me llama mucho la atención. Poco tiempo después, Moisés se despidió de su suegro, quien regresó a su propia tierra. Y uno pudiera pensar, conoció a Dios, se fue a su tierra, y como nos decían de niños, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, Moisés sigue con su quehacer. Pasan los 40 años en el desierto. Moisés muere en el desierto antes de cruzar el Jordán. Josué atraviesa el Jordán con el ejército y empieza a conquistar la tierra, y la logran conquistar. Y cuando la tierra está conquistada, la empiezan a poblar. Y entonces usted puede leer en el libro de Jueces una historia muy interesante, Jueces 1:16. Cuando los miembros de la tribu de Judá salieron de Jericó, la ciudad de las palmeras, los ceneos, que eran descendientes del suegro de Moisés, los acompañaron al desierto de Judá y se establecieron entre la gente del lugar, cerca de la ciudad de Arad, en el Negev. La decisión de Reuel o de Jetro de cambiar su vida fue una decisión que permeó cada aspecto de lo que él era y que se transmitió a su familia. Si entendemos bien este verso, podemos interpretar que lo que Jetro o Reuel hizo cuando salió fue ir a su casa y contarles de que había un Dios, el Rey del universo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él va y les modela este estilo de vida. Él regresó a ganar a su familia para Dios. En algún momento el libro de Números relata que Moisés le habla a su cuñado y le dice: mira, acompáñanos, porque vos sabés por dónde es la cosa. Y los descendientes de Jetro son absorbidos por el pueblo de Dios. El destino de un hechicero, el destino de un idólatra es la maldición, es la muerte, es el sufrimiento, es estar alejado de Dios. Las cosechas que los hijos de una persona que se ha dedicado a la idolatría o la hechicería sufren son situaciones bien complicadas que hay que trabajar y hay que limpiar en las familias. Ese era el destino de la descendencia de Jetro. Pero algo sucede con su padre. Un hombre pudo influir
en toda una generación propia que pasó a su familia la parte más importante de su vida, las personas más importantes para él, que pasó de un destino negativo y alejado de Dios a ser incluidos en el pueblo de Dios. ¿Dónde empezó todo? Empezó con la transformación personal de su padre. Entonces, lo que yo quiero enfatizar más que cualquier otra cosa esta mañana es que la transformación es un proceso, pero es un proceso que tendrá influencia en todo lo que es importante para ti, especialmente en tu familia. Yo quiero hacerte un llamado esta mañana a tener un compromiso personal con la transformación de ti mismo. Como lo he dicho, la transformación es un proceso. Es un proceso en el que nos caemos, pero tenemos que levantarnos. Es un proceso en donde nos equivocamos, pero tenemos que enmendarnos. No pienses que tus situaciones están perdidas. No pienses en que tus hijos ya no puedes tener influencia con ellos, aunque tengan 30, 40, 50, 60, 70 años. No importa. Si tú emprendes un camino personal de transformación, lograrás un nivel e influencia distinto. Es lo que la cruz nos enseña, es lo que la cruz nos da. Claro, hemos de sacar la religiosidad. Hemos de sacar el hecho de verlo como una religión. Queridos hermanos, estamos tan acostumbrados que cuando queremos cambiar el entorno que nos rodea, lo más fácil es abrir bien los ojos y tratar de establecer el entorno que queremos cambiar, qué necesita cambiar. Pero el mensaje esta mañana es que si tú quieres cambiar el entorno que te rodea, debes de empezar a hacerlo con esa persona que miras en el espejo cuando sea que te ves. Espero que sea en la mañana. Y que en lugar de ver hacia afuera, tienes que ver hacia adentro, porque ese es el modelo de influencia que Dios ha puesto en tus manos. Claro, lo más fácil es ver en qué se están equivocando los demás. Oh, si tan solo mi esposa fuera de esta otra manera, entonces podríamos ser felices. Si tan solo mi esposo hiciera esto de esta u otra manera, entonces yo podría estar en paz y feliz. Oh, si tan solo los hijos se comportaran si tan solo los padres, si tan solo el presidente, si tan solo el jefe en la oficina, si tan solo el pastor en la iglesia, si tan solo el líder del... Y estamos tan acostumbrados que vemos la transformación como un evento externo en donde queremos que las demás personas hagan algo. Y la enseñanza de Jethro es: conocí a Dios. Sí, ya lo había escuchado, pero ahora veo cómo funciona, cómo opera. Ahora veo que sí, Él puede partir el mar. El mismo que parte el mar es el mismo que nos da la cruz. Él puede hacer llover pan del cielo. El mismo que hace llover pan del cielo es el mismo que nosotros tenemos hoy en este día acá, y se llama Jesús de Nazaret. Es el mismo. Es el mismo. Oh, sí, veo que Él puede traer plagas a los enemigos, pero es el mismo. La invitación es a la transformación personal, individual. Eso tendrá un efecto en tu cónyuge, en tu familia, pero es individual. A veces pensamos: oh, yo quiero empezar a trabajar, pero necesito que él o ella o esto cambie antes de empezar. No funciona así. No funciona así. Tenemos que empezar con el ser individual. Por eso yo quiero refrescar la invitación para el miércoles 10 de este miércoles en 8.
vente, vamos a escribir, vamos a hacer un taller muy práctico de cómo ponernos unas metas que nos sirvan para la vida, de cómo poder pensar en ser mejores y establecerlo. La palabra de Dios transforma. Y es quizás el último punto que quiero dejarte esta mañana. Este hombre, Jetro, muy interesante su historia. La Biblia está dividida, sobre todo el Pentateuco está dividido en 54 secciones que se leen cada semana. Y una de esas secciones es la sección que lleva por nombre de Jetro, lo vuelvo a decir, un ex hechicero y ahora un hombre de Dios. No era israelita, era madianita. Sin embargo, se coló ahí y se cuela exactamente en el mismo lugar en donde Dios da los 10 mandamientos. La porción que lleva su nombre incluye el suceso más importante del Antiguo Testamento, como lo es la entrega de Dios de sus mandamientos. La revelación del Sinaí es el suceso más importante del Antiguo Testamento. Por supuesto, el suceso más importante de la Biblia es Cristo, es Jesús y todo lo que Él hizo. Pero sucede que aquí hay un paralelismo tan importante, porque este hombre fue honrado con esto, porque se logró transformar. Dios honra a los que le honran. Y los mandamientos de Dios son ayudas a tu vida para lograr una transformación. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Muy bien, esto es muy fácil. Yo no tengo un ídolo en la casa al que yo me postre, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tendrán algún Buda al que se postran? No levante la mano, por favor, porque no me quiero asustar. No tenemos, o sea, eso no es común. Y si lo tiene, por favor, deshágase de ello o no se postre ante él por lo menos y búsqueme al final, yo lo puedo ministrar. No tenemos un Dios así físico. Pero lo que ese mandamiento quiere decir es que nada ni nadie deben de estar sobre Dios. A veces el lugar del dinero ocupa el lugar más importante en la vida. Entonces sí tenemos un Dios ajeno. A veces un hijo, una hija, un cónyuge, un traidito, una traidita, ocupan el lugar número 1, y el lugar número 1 está reservado para él. Los mandamientos y así todos los demás, ¿verdad? Los leo así rápidamente. No adorarás imágenes, no tomarás el nombre del Señor en vano, acuérdate del día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no comerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás nada de tu prójimo. Todos son no un medio para agradar a Dios, porque a Dios lo agradamos por medio de Jesús, pero son un medio para vivir la transformación en la vida. Es muy interesante la vida de Jetro, pero al final del día Jesús ofrece su vida en un madero y paga con creces el derecho legal para que tu alma
pueda ser transformada. Déjame hablarte un poquito de tu alma. El alma es muy importante. El día que el alma no esté en tu cuerpo, te van a enterrar. Y unos gusanos te van a comer. ¿Verdad? Y a veces no lo pensamos así, pero el alma es muy importante. El alma es determinante. El alma es ese lugar instintivo del hombre, donde el hombre reacciona, a donde el hombre acciona, y lo voy a generalizar en función de la parte no material del hombre, de la parte espiritual del hombre, porque hay muchos componentes. Es el lugar en donde tomas decisiones, es el lugar que rige tu vida, y es el lugar en donde puedes esconder cualquier aspecto. La cruz y el sepulcro vacío son el derecho legal que Dios te ofrece para que tu alma sea transformada, y así cada aspecto de tu vida. Esta mañana mi desafío para ti es: aspira a ser más de lo que estás haciendo. Aspira a ser más de lo que eres. Aspira a vivir mejor de cómo vives y a soñar mucho más. Porque Jesús en el madero pagó el hecho de que tú lo puedas hacer. Jesús lo pagó. Jesús ya pagó. Es decir, que no te tienes que quedar como eres. Es decir, que puedes aspirar a lograr y ser más. Y cuando tú lo hagas, dale la gloria a Él por ello. Cuando tú logres trascender, cuando logres alguna meta, cuando logres algún cambio, cuando logres algún propósito, alguna bendición, etcétera, etcétera, lo que sea que logres, es por Él. Es por ese sepulcro que está. Claro, hay mucha gente que tiene mucha fuerza de voluntad y logra grandes cosas, pero las tuyas tienen una secuela eterna. Y llevarán a tu familia al pueblo de Dios. No te resignes con la vida como hoy la tienes. Es muy fácil resignarse. Es muy fácil decir, ¿para qué luchar? Es muy fácil conformarnos. Lo hacemos todos los días. Todos los días decimos, no, con lo que estoy bien. No voy a cuestionar, no voy a procurar a más. Donde hoy estoy, ahí me puedo quedar. Pero hay un gusanito ahí adentro. No es el mismo que se come a los que se les va el alma. Hay un gusanito ahí adentro. No, qué feo, ¿verdad? Hay una inquietud en el alma que Dios ha puesto en ti. No me refiero al Espíritu Santo. Si conoces a Cristo, hay una inquietud que Dios ha puesto en ti, en tu alma, de lograr y ser algo más. Yo cierro esta mañana con las palabras del apóstol Pablo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, del sistema que hoy vivimos, de cómo es el sistema hoy, de cómo se hacen las cosas hoy. Está hablando de que no seamos pilas como los chapines, que nos colamos y que hacemos trampa, porque eso es lo que hay que hacer, ¿va? Si uno no se cuela en este país, nunca pasa. No imiten las costumbres de la sociedad. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. La transformación requiere toda tu intención. Es un proceso intencional. Requiere tu participación. Claro, Dios lo propone,
pero requiere tu participación. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No, todavía no estamos a donde queremos estar. Yo no estoy a donde quiero estar. Ay, hermano, si usted supiera, si me conociera, si viviera conmigo, se daría cuenta de que me hace falta mucho. Por eso yo le tengo que pagar mordida a mi esposa para que no esté hablando. Me hace falta mucho, pero a todos nos hace falta mucho. El punto es, demos pasos pues. Caminemos, empecemos a someternos a ese proceso voluntario, pero personal, pero individual, para transformar la vida.